Bueno muchachos, vamos a continuar con la parte número 2 de este video, donde vamos a hacer el estado 3 del ejercicio que tenemos presente. Bueno, ya recapitulando un poco, pues sabíamos que entre el estado 1 y 2 la presión del proceso era constante porque no había ningún elemento que ejerciera presión sobre el pistón, una presión adicional o una fuerza adicional. En el estado 3 o del estado 2 al estado 3, pues ya se empieza a comprimir el resorte, lo que incrementa la presión del pistón. De acuerdo, cuando tengamos esos casos, pues es altamente probable de que nosotros tengamos que realizar diagramas de cuerpo libre. Ahora, ¿cuáles son las consideraciones o cuáles son las cosas más importantes de un diagrama de cuerpo libre? Bueno, la primera de ellas es de que para hacer un diagrama de cuerpo libre, generalmente se necesita hacer por lo menos dos diagramas o en dos estados diferentes. Por ejemplo, hacer un diagrama de cuerpo libre en el estado número 1 y hacer un diagrama de cuerpo libre en el estado número 3. Habrán ocasiones donde habrá que hacer hasta 3 diagramas de cuerpo libre para encontrar solución. ¿Por qué se da esto? Porque hay ciertas, bueno, voy a hablar primero de teoría y después pues vamos a llevarlo un poco a la práctica. Bien, para poder solucionar el ejercicio hay generalmente una serie de incógnitas que es necesario hacer un sistema de ecuaciones para que se pueda resolver el ejercicio. Por lo menos hay que hacer para dos estados normalmente, no en todos los casos. Segundo, hay casos donde nos darán datos como por ejemplo el diámetro del pistón, como es el caso de este ejercicio, que sería este de acá. Vamos a ver si lo podemos colocar bien. Sería este de acá, que sería el diámetro del pistón, que nos hace referencia al área del pistón, que la vamos a utilizar mucho. Otra cosa importante, la constante del resorte. ¿Cuál es la constante del resorte? Bueno, yo les dije en la clase que era una constante llamada K. Ahora vamos a ver algo entre teoría y práctica al mismo tiempo, o tratar de hacerlo y vemos qué tal funciona. Puede que funcione, esperemos que funcione. El calentamiento se quemó. Bueno, entonces tenemos algunos datos. Cuando tenemos diagrama de cuerpo libre y nos dan esos datos, pues es indispensable pues tenerlos trabajados y en las unidades adecuadas. Entonces, ¿cuáles son los datos que vamos a utilizar? Fíjese que el primero sería el diámetro del pistón, porque nos lo dan porque hace referencia a, como decir, la superficie o dimensiones del pistón. Y la constante K, que refiere al resorte, es la constante K que hace referencia al resorte como tal. Entonces voy a transcribir los datos y vamos a pasarlos a las unidades adecuadas para poder darle una solución apropiada al ejercicio. Recuerde que si usted le dan las unidades o sea, le dan los datos en unidades no adecuadas, si usted lo resuelve así, el ejercicio pues evidentemente estará mal. Entonces vamos a escribir, voy a pausar un momento, voy a transcribir para que ustedes pues analicen todos los datos que vamos teniendo de la manera más correcta posible. Muy bien, continuamos con el ejercicio, verificamos que estemos, perfecto. Entonces tenemos un diámetro del pistón de 150 milímetros. Ya sabemos que las unidades, medidas, longitudes o volúmenes todos tienen que estar en base a metros. Bien, recuerden que el volumen es en metros cúbicos. Por lo tanto vamos a agarrar esto de acá y vamos a multiplicarlo de la manera más adecuada posible. Voy a tardar un poco quizás haciendo esto porque bueno, el programa me piden específicamente, pero les pido que por favor se queden con esta parte de la pantalla. Ya sabemos que 1000 milímetros, bien, equivalen a 1 metro. Y ya tendríamos pues nuestra conversión y ya sabríamos que por definición estos milímetros se van a cancelar con estos milímetros y me va a quedar 150 por 10 a la menos 3 o 0.15 metros. ¿Sí? Si corremos la coma 3 veces, 1, 2, 3, Javier, no estoy seguro. Pues tome su calculadora en este momento y haga 150 partido entre 1000. La calculadora le va a decir 0,15 metros, perdón, ¿sí? Porque los milímetros se están cancelando. Por lo tanto, esto me va a dar una solución que la voy a colocar acá mismo, como para ahorrar espacio, bien, de 0.15 metros. Y estas serían las unidades adecuadas en las que tengo que colocar mi diámetro. Ojo con eso, tienen que estar muy claros, muy pendientes y que todo se haga bien. Javier, ¿por qué ahorita está hablando más lento y ahorita hablaba más rápido? Bueno, la verdad lo estoy haciendo porque ya lo otro era contenido visto en pocas palabras. Este contenido pues es teóricamente nuevo. Acá tenemos esto, bien, entonces como las presiones vienen en kilopascales, pues nosotros tendremos que tener los newton, los deberíamos llevar a kilonewton, listo, porque el pascal y el newton van íntimamente relacionados. En ese momento no voy a demostrar eso, de dónde salen los pascales ni nada de esas cosas,
pero ya sabemos que por teoría general vamos a trabajar los newton en kilonewton. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Muy bien. Bueno, los kilonewton ya sabemos que 1000 newton, de acuerdo, es igual a 1 kilonewton. Entonces vamos a colocar 1 kilonewton. Perfecto. Entonces ya sabemos que por definición este newton con este newton se me va a ir. Esta fracción no está colocada adecuadamente. Vamos a acomodarla. Va a tardar un poquito más haciendo eso, pero no importa. Con tal y se entienda bien el ejercicio, pues es un tiempo que estoy dispuesto a sacrificar. Entonces vamos a colocar aquí newton y abajo estaban en milímetros. Muy bien, ya tendremos eso, y acá se ve claramente que estos newton se van con estos newton. Ahora los milímetros no tienen que ir en milímetros, sino tienen que ir en metros. Por lo tanto nos falta hacer conversión, ¿verdad? Entonces vamos a hacerla. Vamos a decir que por, y hacemos un espacio, y vamos a colocar la otra conversión directamente, que sería que 1000 milímetros, que ya sabemos que 1000 milímetros equivalen a 1 metro. Y ya estamos. Entonces se irían estos milímetros. Está mal, ¿no? Mire que acabo de cometer un error, porque aquí no se irían. Entonces es al contrario. Bien, no voy a decir que lo hice para ver si estaban pendientes, pero sí salió bien para darse cuenta de que uno puede cometer esos errores también. Entonces, muy bien. Entonces este newton con este newton se van, y este milímetro con este milímetro se van. Entonces me va a quedar 150 dividido entre 1000 por 1000, y al final esto todo se va a ir y me va a quedar igual 150. No, Javier, entonces ¿para qué hicimos eso? No, bueno, porque en este caso de casualidad pues nos tocó así, pero las unidades que van a quedar son 150 kilonewton sobre metros. Ya sabemos que si hacemos 150 por 1000 entre 1000, pues nos va a dar 150 también. Listo. Muy bien, parece que no hay problemas. Y vamos a colocar acá directamente la solución, que me va a quedar igual a 150 kilonewton sobre, este sí lo voy a colocar acá, sobre metros. Y ya estaríamos bien. Entonces esto queda un poco pequeño, lo vamos a agrandar. Listo, primer paso, tener los datos en caso que me los den en las unidades adecuadas. Perfecto. Bueno, ya lo tenemos, los datos del pistón, que me van a ser útiles para los diagramas de cuerpo libre. Bueno, hay un estado 3 que me dice que el calentamiento sigue. Bueno, sigue desde que se tocó, de modo que el pistón se comprime el resorte hasta alcanzar la temperatura de 600 grados. Entonces tenemos un estado 2, vamos a colocarlo por acá. Estado 3, perdón, disculpen ahí. Un estado número 3, que lo vamos a colocar en un color azul. Bien, en el estado 3 vamos a poner esto un poco más grande, que tendríamos una temperatura igual a 600 grados centígrados o Celsius, por si acaso, a veces digo Celsius, a veces digo centígrados. Bien, 600 grados Celsius. Y también hay otro dato adicional, que recuerda que la masa del estado 1 y la masa del estado es la misma, porque nunca se escapa masa del sistema. Por lo tanto, podríamos saber o estar seguros de que la masa en el estado 3 va a ser igual a, no recuerdo cuánto, creo que era 0,80 y algo. Vamos a ver, acá está 8.29 por 10 a la menos 4. ¿Listo? Entonces sería, vamos a ponerlo acá mejor, entonces sería 8.29 multiplicado por 10 elevado a la menos 4, ¿sí? Vamos a ver si lo puedo colocar así, a la menos 4. Así, ahí, eso significa elevado. Bueno, vamos a colocarlo como una ecuación mejor para que quede. Entonces sería, para que quede bien, que uno no sabe, que la gente se pueda confundir, y hay que evitar eso, y más sobre todo en este tipo de temas que son temas nuevos. 8.29 multiplicado por 10 elevado a la menos 4. Listo, kilogramos. Y aquí tenemos un problema, ya sé por qué, a la menos 4, muy bien, y serían kilogramos. Perfecto. Bueno, vamos, creo o imagino que vamos bien hasta el momento, porque no hemos hecho nada nuevo. Y ya tenemos esto de por acá, y bueno, ya tendríamos la temperatura y tenemos la masa, que es lo único que sabemos, pero fíjense que no sabemos nada más. Si me dieran el volumen, bien, en este caso imaginemos que nos dan el volumen donde se comprime, pues sería muy sencillo, bien, porque tendría el volumen y la masa, y con el volumen y la masa, con esta ecuación, volumen y masa, podríamos hallar volumen específico, y ya tendríamos dos propiedades intensivas o específicas independientes, bien, no dos propiedades intensivas independientes, y con esas dos propiedades podríamos definir el estado, y el ejercicio estaría muy fácil, pero sería bueno para analizar. ¿Listo? Bueno, entonces en este caso solamente tenemos una propiedad, no tenemos nada más,
y como no sabemos muy bien qué hacer, pues cuando uno no sabe mucho qué hacer, es recomendable el diagrama de cuerpo libre. Recordando siempre que para aplicar un diagrama de cuerpo libre tengo que tener por lo menos, o bueno, normalmente, no todo el tiempo, dos estados, o hacer el diagrama libre en dos estados. Javier, pero yo lo necesito solamente en uno. Sí, pero el diagrama de cuerpo libre en general sale con más incógnitas de las que uno tiene, por lo tanto por eso hace falta apoyarse en otro estado. Listo, ¿qué podríamos saber? Javier, yo quiero tomar el estado 1, está bien, podemos tomarlo muy bien. El estado 2 sería exactamente igual que el estado 1. Si tiene dudas, pues analice bien por qué es exactamente igual. Bueno, no totalmente igual porque la presión probablemente sea diferente, pero o sea, no hay fuerzas externas adicionales aplicadas sobre él. Bien, ¿cómo así? Bueno, realmente sí, el 2 y el 1 serían igual. Analice por qué, eso se lo dejo como tarea. Pero por ejemplo, en el estado número 1, ¿qué pasa? No hay un resorte efectuando nada sobre el pistón, y en el estado número 2 tampoco hay nada, y con eso los dejo. Ahora, ¿por qué el estado 1 y el 2 eran exactamente iguales? Bueno, si lo quiere pensar, pues analice que la presión de 1 es igual a la presión de 2 porque el pistón viaja o se mueve libremente, y cuando eso pasa, pues ya sabemos que cuando el pistón se mueve libremente la presión es igual, por lo tanto la presión 2 es igual a la presión 1 y va a estar exactamente la misma presión sobre el pistón. Bueno, Javier, me confundí un poco con eso. Bueno, no se preocupe. Recuerda que vamos a necesitar por lo menos dos estados, y a mí me parece bastante llamativo el estado número 1 porque es el básico con el que nos dan todo y hay menos probabilidad de equivocarnos. Entonces vamos a trabajar con un diagrama de cuerpo libre en el estado 1. Bien, ¿por qué, Javier? Bueno, se lo repito por tercera vez. Porque generalmente para los diagramas de cuerpo libre, para que tengan solución, necesitamos hacerlo en dos estados. Bien, o sea, en dos estados donde haya estado nuestro pistón, en caso de los cilindros pistón, por supuesto. Entonces tenemos un diagrama de cuerpo libre en el estado 1. Muy bien, como esto es entre teórico y práctico, pues yo les voy a aprovechar para decirles que normalmente realmente cuando uno hace diagramas de cuerpo libre, sobre el diagrama de cuerpo libre lo que tienen que estar son fuerzas, no presiones. ¿Listo? Entonces nosotros ya sabemos, a ver, vamos a colocar esto por acá, fuerzas y no presiones. Quedó chueca, pero bueno, voy a dejarla así por el momento, y vamos a colocar una pequeña fuerza. Esa pequeña fuerza sería, tiene que colocarse como fuerza, como F, no como presión, y nosotros tenemos son presiones. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, se lo voy a decir aquí. Entonces, yo sé que por definición la presión es igual a fuerza dividida sobre área. ¿Listo? Entonces, presión igual a fuerza sobre área, porque está impactando sobre una superficie. Entonces, listo, tenemos eso, que la presión es fuerza sobre área. Y en el diagrama ahí es, tengo que colocar fuerzas, pero son presiones. Entonces yo podría despejar esta fuerza y me quedaría que la fuerza es igual a la presión por el área. Y es la manera más adecuada. Yo multiplico presión por área y es lo mismo que colocar una fuerza. Y me sirve más porque el área la puedo calcular y las presiones siempre las voy a tener. Bien, entonces bueno, conclusión. Si Javier no le entendí eso. Conclusión, para nuestro análisis, como nosotros trabajamos es con presiones, entonces vamos a colocar presión por el área en todas las flechitas en vez de fuerza, presión por área. Entonces bueno, vamos a ver si primero puedo hacer una flecha derecha. Uy, perfecto, esta me sirve, vamos a colocarla un poco pequeña. Listo. Entonces tendríamos una fuerza superior. ¿Cuál es la fuerza superior que puede ir sobre el pistón en el estado 1? La del resorte, ¿verdad? Ah, si usted dijo que la de resorte, está mal. ¿Por qué? Porque la fuerza en el estado 1 no está presionado el pistón por el resorte, entonces no va. Pero cosa importante, fíjese que aquí nosotros podemos colocar una nubecita, vamos a ponerla acá, una nubecita, que esta nubecita pues nos va a representar la atmósfera. ¿Listo? Entonces fíjese que el pistón tiene un agujero, por acá entra la presión de la atmósfera y esa presión va sobre la parte de arriba del pistón. Javier, estoy confundido, ¿en el estado 1 actúa el resorte o no? No actúa el resorte porque recuerde que es que no quiero borrar el dibujo. Vamos a ver si lo puedo tocar. Bien, así se ve perfecto. Entonces aquí en el estado 1, que sería este estado, no está haciendo contacto el resorte con el pistón, por lo tanto no va la fuerza del pistón, pero como hay un agujero por aquí, entra como la presión de la atmósfera y esa sí la tengo que tomar en cuenta. Entonces fíjese que Javier, y si el pistón y si esto estuviese así cerrado, hay presión atmosférica. A ver, si esto estuviese así, ¿hay presión atmosférica? No, la respuesta es que no, porque aquí habría otra presión de otro elemento. Listo. Pero al estar abierto o libre, entonces por aquí entra y sale presión atmosférica. Realmente entra, siempre entra la presión atmosférica. Bien, bueno, entonces quiero que eso esté muy claro.
y por lo tanto en el estado número 1 está actuando la presión atmosférica, pero siempre dijimos que íbamos a colocar, para no colocar fuerzas, colocamos la presión por el área del pistón, que es el área sobre el cual está efectuándose la presión. Listo, que sería el área de aquí arriba. Bien, discúlpenme si voy un poco lento, pero por ser la primera vez tengo que hacerlo así, ¿sí? Entonces sería la presión está afectando sobre esta área, que sería el área del pistón. Entonces presión por el área del pistón. Listo. Ahora, por la parte de abajo, ¿qué pasa por la parte de abajo? El líquido está afectando la cara de abajo, entonces sería la presión del líquido por el área del pistón. Pero ¿en qué estado estamos trabajando? En el estado número 1, por lo tanto será la presión de 1 por el área del pistón. La de arriba será la presión atmosférica por el área del pistón. Listo, yo espero que me esté explicando. Y adicional a esto hay que colocar un punto que debería ir en el centro, pero no importa, y vamos a colocarle el peso del pistón. Entonces esas son las fuerzas que van a afectar. La primera fuerza, presión por área. ¿Sí? La presión atmosférica por el área, que es la superior, la inferior, que sería presión 1 por el área del pistón, y el peso del pistón, que es interno o propio del pistón. Listo. Nada más. Fuerza del resorte. No, nada de fuerza del resorte, porque aquí se ve claramente que en el estado 1 no está tocándose. A ver, recuérdenme por qué es que estamos tomando el estado 1. Bueno, el estado 1 lo estamos tomando porque necesitamos por lo menos 2 estados generalmente para resolver el sistema. Bien. No siempre, pero ya la experiencia les dirá, hay que practicar bastante. Listo. Entonces vamos a tomar este y ya sabemos más o menos cuáles son las que están. Por arriba estaría, vamos a ponerlo así, presión atmosférica por el área del pistón. En la de abajo estaría la presión del estado 1. Como estamos en el estado 1, sería la presión 1 por el área del pistón. Y por último sería internamente, vamos a ver si podemos colocar otra flechita. Bueno, vamos a copiarla acá. Y la siguiente sería el área, el peso del pistón, como ya lo habíamos colocado. Listo. El peso del pistón se coloca en el centro del pistón generalmente porque es interno. Debería ir en la mitad, pero no importa porque esto es representativo. Esas son las fuerzas que actúan en el estado 1. Y por algunas consideraciones matemáticas que se hace, se estudia como si el pistón no tuviese movimiento. Después les puedo dar una explicación de eso, pero por el momento pues vamos a simplemente dar por hecho que sería la sumatoria de las fuerzas en Y. A ver si me lo permite el programa. Perfecto, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Listo. Aquí puede tomar hacia arriba positivo o hacia abajo positivo, como usted lo quiera hacer. Yo normalmente tomo que hacia arriba es positivo porque me parece más cómodo. Listo. Entonces bueno, vamos a ver cómo sería. Fíjese que el área del pistón no la hemos calculado, pero vamos a dejarlo así por el momento porque me interesa que analicemos cómo se está tomando esto, o sea, cómo trabajar con esto. Entonces, hacia arriba, ¿quién está? Entonces estaría presión 1 multiplicado por el área del pistón. ¿Listo? Luego esa sería hacia arriba, por lo tanto sería negativa. Bien, sería positiva, perdón. Esta que va hacia abajo sería la resta, entonces sería la presión atmosférica multiplicado también por el área del pistón. ¿Listo? Ya tendremos la de arriba positiva, la de abajo negativa, y aquí hay otra que va hacia abajo negativa, menos el peso del pistón. ¿Listo? Porque el pistón también va para abajo y va igual a 0. Y listo, felicitaciones, ya tenemos nuestra primera ecuación. Fíjese que en esta ecuación hay muchas cosas que no conocemos. Por lo menos no conocemos la presión atmosférica y no conocemos el peso del pistón. Si nos lo dan como datos, wow, tremendo. Puede ser que nos den la presión atmosférica, que por supuesto aquí quedó mal escrita la ecuación. A ver. Entonces mire que esto es de análisis. Listo, si nos dan la presión atmosférica y el peso del pistón, ya pues no haría falta esta ecuación porque tenemos presión 1 o lo que sea. Vamos a suponer que tenemos presión 1, el área del pistón la podemos calcular, la presión atmosférica vamos a suponer que la tenemos, y el área del pistón la podemos calcular, y podríamos calcular el peso del pistón. Bien, pero ese generalmente no es el camino. Sin embargo, pueden ser posibilidades. Listo, que me den muchos datos y que yo con esos datos pues pueda definir claramente el estado. Como les dije, en termodinámica no todos los ejercicios se resuelven iguales. Bien, entonces hay que siempre buscar la lógica de cómo lo vamos a hacer. Muy bien, yo por convención voy a pasar esto que está negativo para el otro lado positivo, solo para acomodar un poco la ecuación. Entonces me quedaría esto, me quedaría esto y me quedaría así. Y estaríamos bien. Listo.
Entonces por convención también, o por conveniencia, o por como es como decir algo estipulado, otra cosa que se hace comúnmente es dividir entre el área del pistón para no tenerla tantas veces repetida. Javier, ¿eso es necesario? No es que sea necesario todo el tiempo, bien, pero es como un camino que ya está preestablecido, que como que le gusta mucho a los profesores hacer ese camino así, y pues es por, si a ellos les gusta es porque realmente es algo más cómodo, bien. Entonces vamos a dividir todas las partes por el área del pistón. Recuerda que eso lo estoy haciendo por pasos, por ser la primera vez, bien. Entonces sería todo este término dividido entre el área del pistón. Bien, recuerda que tenemos que enfocarnos en esta parte de arriba. El segundo término también lo vamos a dividir entre el área del pistón. Entre el área del pistón. Perdonen mi lentitud de verdad, muchachos, pero sin la tableta gráfica es un poco complicado. Pronto mejoraremos eso, esperemos que sí. Entonces aquí también iríamos entre el área del pistón. Bien. Igual lo importante es que se entienda todo. Listo. Muy bien, entonces ya tenemos esto, y si nosotros analizamos matemáticamente, esto se va con esto y este se va con esto, entonces me va a quedar que presión 1 va a ser igual a la presión atmosférica sobre el peso del pistón entre el área del pistón. Muy bien, bueno, perfecto. Entonces vamos a colocar ya nuestra relación, que normalmente es así. Javier, ¿por qué tanto? Bueno, porque les estoy enseñando. Bien, entonces estamos aprendiendo, y ese es el camino más común. Listo, entonces nos queda que la presión 1 va a ser igual a esto, y acá pues me toca colocarlo de nuevo. Vamos a hacerlo un poco rápido, y nos queda así la ecuación. Muy bien, ¿qué pasa? ¿Por qué hicimos todo eso y por qué llegamos a todo esto? Bueno, vamos a colocar esto un poco más grande porque por alguna razón se volvió pequeño. Bueno, realmente este término de la derecha, la presión atmosférica no varía porque es la presión atmosférica. El peso del pistón no varía porque es el peso propio del pistón, y el área del pistón no varía porque el pistón no es que vaya a cambiar su área efectiva, es decir, esta parte de arriba siempre va a ser la parte de arriba y el área de abajo siempre va a ser la parte de abajo, el área de abajo. O sea, no es que vaya a cambiar las dimensiones del pistón ni nada por el estilo. Entonces todos estos términos de acá son constantes, bien, y a esos términos se les suelen llamar presión de levantamiento. Entonces a esto de acá, y eso por favor lo van a anotar en su cuaderno. Bueno, si quieren, realmente no lo puedo obligar, ¿no? A eso se le llama, a ese término se llama presión de levantamiento. ¿Qué quiere decir la presión de levantamiento? La presión La presión de levantamiento es la mínima presión necesaria para que el pistón pueda elevarse. ¿Listo? O sea, para que el pistón pueda subir, por decirlo de alguna manera. Eso es muy común en ejercicios cuando tienen, vamos a ver, ya va, perdón, discúlpeme, en ejercicios cuando tienen, si los adelanto una vez, unos topecitos aquí en la parte inferior. Entonces, ¿qué pasa? Usted calcula la presión de levantamiento de alguna manera porque le van a dar los datos para calcularlo, y si la presión 1, o sea, la presión 1, recuerde que es esta de acá, bien, esta es la presión. Entonces la presión 1, si la presión 1 supera la presión de levantamiento, el pistón se elevará. Si la presión 1 es inferior a la presión de levantamiento, el pistón se queda ahí porque la presión de 1 que ejerce es menor a la mínima que es necesaria para levantar el pistón. Si la presión 1 es mayor a la presión de levantamiento, entonces el pistón se elevará, por supuesto. Y si la presión 1 es igual a la presión de levantamiento, pues efectivamente apenas empezará a levantarse el pistón. ¿Listo? Entonces, solo para que lo sepan, es un término que se puede utilizar muchísimo. Y acá pues se determina de esta manera: será la presión de levantamiento, es la presión atmosférica, el peso del pistón y el área del pistón. Como todo eso es constante, entonces normalmente se le puede colocar una variable. Esa variable podríamos llamarla presión de levantamiento, si queremos. Yo generalmente le coloco una letra cualquiera, una A por ejemplo, y ya sabemos que A es la presión de levantamiento. Sin embargo, pues como uno se sienta más cómodo, yo creo que en este caso vamos a tomar que es la presión de levantamiento, y todo esto le vamos a colocar que es la presión de levantamiento. Por lo tanto, que la presión 1 va a ser igual a la presión de levantamiento. Bien, entonces vamos a colocar esto acá,
y tendríamos que la presión 1 es igual a la presión de levantamiento. Entonces, ¿cuánto vale la presión 1? Por suerte la tenemos. Bien, la presión 1 la calculamos y era 120.8 kilopascales. Por lo tanto, entonces podemos colocar una flechita aquí. Por lo tanto, la presión de levantamiento vale 120.8. ¿Qué es la presión mínima necesaria, Javier? Eso era como muy obvio, pero hay que demostrarlo matemáticamente. Bien, entonces la presión de levantamiento va a ser igual a 120.8 kilopascales, que equivale a la presión número 1. Vamos a borrar esto. Entonces, esa es la presión de levantamiento, 120.8 kilopascales. ¿Por qué? ¿De dónde sacamos eso? Bueno, lo sacamos de que la presión 1 vale 120.8 kilopascales. Vamos a ponerlo así. Y ya lo tenemos, que la presión de levantamiento, que es la presión mínima necesaria para elevar el pistón. Listo, entonces ya todo este término, recuerde que ya todo este término se llama presión de levantamiento y que vale 120.8. Listo, entonces vamos a colocar acá entre paréntesis que se llama presión de levantamiento. Y ya, espero que me esté explicando. Y bueno, ya tenemos la constante, el valor de la constante, que es 120.8. Javier, si hubiésemos hecho el estado 3, el diagrama de cuerpo libre, pero en el estado 2, nos habría dado lo mismo, porque recuerda que la presión es la misma. Bien, bueno, ahora ya hicimos un diagrama de cuerpo libre. Siempre recomiendo empezar por el más básico. Ahora vamos a hacer el segundo diagrama de cuerpo libre, que sería muy similar, pero sería en el estado número 3. Javier, ¿por qué en el 2 no? Porque en el 2 en el estado 2, perdón, no hay presión del resorte. Bien, recuerda que tenemos que hacerlo cuando haya presión del resorte. Ahora, en este caso, sí, porque hay un resorte. Entonces hacemos en el estado número 3. ¿Qué actúa en el estado número 3? Bueno, en el estado número 3 vamos a hacer clic aquí para verlo más claro. El estado número 3 estará aquí arriba, ¿verdad? Entonces, ese estado número 3, ¿qué fuerzas tiene? Seguirá teniendo la presión atmosférica, ¿verdad? Seguirá teniendo la fuerza del resorte. ¿La fuerza del resorte hacia dónde va? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Bueno, realmente la fuerza del resorte empuja el pistón hacia abajo, que será la fuerza del resorte. ¿Será que le pongo área del pistón? No, porque la fuerza del resorte ya es una fuerza del resorte como tal, no es una presión. Lo que se le coloca presión atmosférica por el área del pistón es a las presiones que se multiplica por el área, las fuerzas no. El peso del pistón, Javier, ¿por qué al peso del pistón no le colocamos el área del pistón? Porque el peso ya es una fuerza. Y aquí sería la presión 1, no, sería la presión número 3 por el área del pistón. Y ya tendríamos todas las fuerzas que están ejercidas en ese estado número 3 sobre el pistón. Y la fuerza de resorte, ¿cómo la calculamos, Javier? Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Pero fíjese que todo es igual excepto la nueva fuerza, que sería la fuerza del resorte. O sea que no es nada de asustarse tampoco. Bien, vamos a hacerlo entonces. Sería presión atmosférica por el área del pistón. Muy bien. Aquí cambiaría porque sería la presión número 3 por el área del pistón, el peso del pistón, y nos falta la fuerza del resorte, que sería la fuerza nueva. Listo. Entonces vamos a colocarla en otro color como para... Vamos a colocarla en otro color como para estar totalmente seguros de que es la fuerza que se está colocando nueva y que no nos vamos a confundir. Entonces sería la fuerza del resorte. Fuerza del resorte. Muy bien. Entonces, la fuerza del resorte, ¿cómo es? Bueno, ya sabemos cómo se pone todo el resto. Aquí vamos a llegar a un nuevo concepto. No les voy a demostrar demasiado cómo es, pero ya sabemos que la fuerza del resorte, o bueno, vamos a explicarlo acá, sería K por la deformación del resorte, ¿sí? O sea, como esa es la ecuación natural de la fuerza del resorte. K por la deformación. Mientras más se deforme el resorte, más fuerza aplicará. Entonces, la deformación se va a dar algo así como por la longitud final del resorte menos la longitud inicial del resorte, y aquí hay una multiplicado, ya vamos a acomodarlo, perdón. Entonces sería la fuerza del resorte es igual a K por la deformación, y que la fuerza del resorte va a ser igual a K por la longitud final del resorte menos la longitud inicial del resorte. Pero en estos casos nosotros vamos a colocar las longitudes, no como longitudes, sino vamos a colocar que las longitudes son iguales a volúmenes sobre área, que se puede colocar. Después les explicaré por qué, si necesitan saberlo específicamente. Pero entonces nosotros vamos a colocar que la fuerza del resorte va a ser igual a K por el volumen. En este caso será esto realmente es al contrario, pero como si tienen dudas y quieren colocarlo analizarlo matemáticamente, pues lo podemos hacer después, pero vamos a tomarlo así por hecho
por razones que realmente la ecuación no está mal, ¿de acuerdo? La ecuación está correcta, eso lo quiero dejar como muy claro. Listo. Pero, y vamos a colocar aquí el área del pistón. Listo, o sea, está muy claro que esta ecuación está correcta. Lo que pasa es que está escrita diferente para que tenga sentido como la estamos tomando en el ejercicio. Pero la fuerza del resorte la vamos a colocar como K por el volumen final, menos el volumen inicial sobre el área del pistón. Así, desordenado, Javier, no. Vamos a colocarlo ordenado. Entonces, desde ahora en adelante, vamos a decir que la fuerza del resorte va a ser igual a K multiplicado por, a ver si lo podemos colocar, por vamos a ver si lo podemos colocar así, por el volumen el volumen final, listo, menos eso mismo muy bien. Así nos va a quedar la ecuación, el volumen final y el volumen inicial. Pero vamos a ver cuál es cada uno de esos términos. De ahora en adelante, recuerda que esta ecuación parte de que la fuerza es igual, fuerza del resorte igual a K por deformación. ¿Qué pasa? Acá lo que hay que tener muy en claro, que B sub 0 no es como el volumen inicial de... A ver, vamos a ver si podemos colocarlo bien. Esto es lo que tenemos que tener clarísimo, clarísimo, clarísimo. B sub 0 no es el volumen inicial del pistón, es decir, no va a ser el volumen en el estado 1, estaría incorrecto. Entonces, B sub 0 realmente es el volumen cuando el pistón apenas roza el resorte. Es como un estado de referencia, ¿sí? El volumen cuando el resorte está completico en su longitud natural y el resorte lo está tocando, sería como este de aquí, ¿sí? Entonces, B sub 0, anótenlo en su cuaderno, va a ser el volumen donde el pistón apenas roza el resorte y el resorte no se ha deformado ni un milímetro, ni una centésima de milímetro, ni nada por el estilo. Bien, entonces bueno, espero que me estén entendiendo. Estoy tomando bastante paciencia realmente para hacer esto lo mejor que puedo. Y vamos a ver cómo lo colocamos. Colocamos acá esto. Bueno, vamos a colocarlo así. Y así, bueno, ya no, ya me arrepentí. Vamos a ponerlo así. Perfecto. Y vamos a colocarle acá, que es, entonces el volumen B sub 0 va a ser el volumen, bien, donde el pistón roza el resorte pero no ejerce fuerza sobre él. Y B sub F va a ser el volumen en el estado estudiado, que en este caso sería el volumen 3. Y el volumen 0 o B sub 0 en este caso sería el volumen en el estado 2. Porque recuerde que en el estado 2 es cuando el pistón roza el resorte pero no ejerce fuerza sobre él. Bien, el resorte en ese estado está exactamente en su longitud natural y el resorte lo está tocando. Perfecto. Bueno, ya que sabemos esto, que es teoría, que me alegra haberlo hecho para poder descansar en paz. Bien, bueno, dormir en paz realmente. No descansar porque suena como que uno se fuera a morir, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esto, que es como la teoría. Ahora sí vamos a continuar con nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces voy a aprovechar que tenemos aquí estas ecuaciones y la vamos a colocar porque se parecen mucho. ¿Listo? Entonces bueno, vamos a ponerlas por acá y vamos a ver qué fuerzas se ejercen. En este caso sería P3 por el área del pistón. Entonces sería P3, vamos a ponerlo acá, P3 por el área del pistón menos la presión atmosférica por el área del pistón. Muy bien, que tendría sentido, ¿sí? Menos el peso del pistón. Vamos a ver si estamos bien o nos faltan cosas. Creo que nos faltan cosas. Perdón, es que me desconcentré un poco porque creí que se iba a ir la luz. Bueno, la electricidad. Bueno, entonces tendríamos P3 por el área del pistón, que sería hacia arriba positiva, muy bien. Hacia abajo presión atmosférica por el área del pistón, hacia abajo W del pistón, que sería el peso del pistón, y nos falta la fuerza del resorte. Bien, dirán la fuerza de roce, no, la fuerza del resorte, sí, menos la fuerza del resorte. Muy bien. Ahora vamos a hacer la sustitución respectiva de la fuerza del resorte por esto que está acá, para que nos quede lógico todo el asunto. Vamos a ponerla por acá y vamos a sustituir la fuerza del resorte, que vamos a ver si lo puedo hacer de manera fácil. Listo, entonces hacemos
Perfecto, y así la ecuación estaría perfecta. Bien, o sea, estaría en términos, lo que hicimos fue sustituir la fuerza del resorte por por la ecuación como la habíamos colocado, que en este caso el B final sería vamos a ver si lo podemos colocar, el B final sería B en el punto 3, el volumen extensivo en el estado 3, y el B sub 0 sería en el estado número 2, que sería cuando apenas el pistón roza el resorte. Muy bien. Ahora ese poco de cosas negativas me molesta, entonces vamos a pasar lo negativo para el otro miembro de la igualdad para que quede positivo. Entonces sería colocar acá un signo igual y cambiar esto a positivo, y sería esto a positivo. Muy bien, y sería cambiar esto de acá y verificamos que todo esté correcto, entonces sería P3. Muy bien. Y por conveniencia hacemos lo mismo y dividimos entre el área del pistón. Tranquilos que cuando ustedes ya agarren práctica esto lo van a hacer súper rápido, inmensamente rápido. Perfecto, entonces dividimos entre el área del pistón y nos va a quedar el ejercicio. Ya sabemos que varios términos se van a cancelar, entonces por ejemplo en el primero el área del pistón se va a cancelar y simplemente va a quedar P3. Muy bien, acá va a quedar presión atmosférica. Aquí va a quedar, bueno, este lo vamos a dividir entre el área del pistón, y este va a quedar dividido otra vez por el área del pistón, que al aplicar doble S va a quedar área del pistón al cuadrado. Listo, entonces para que sepan, va a quedar W sub P sobre el área del pistón, y aquí me va a quedar K por todo esto, área del pistón al cuadrado. A ver, que me he perdido, vamos a ponerlo por acá. Esto muy bien, creo que así está bien, y aquí abajo tendría que ser área del pistón elevado al cuadrado. Y ya estamos, tenemos nuestra ecuación perfectamente hecha, y vamos a ver qué podemos agarrar y qué no podemos agarrar. Bueno, ya sabemos que todo este término, según lo que hemos estudiado, y si usted estaba prestando atención, toda esta parte se llama presión de levantamiento. Entonces todo eso lo podemos sustituir por presión de levantamiento y nos quedaría muchísimo más cómoda la ecuación. Mire qué fácil, ¿no? Entonces nos quedaría aquí que todo esto se llama presión de levantamiento, y aparte ya la conocemos. Muy bien, aparte ya conocemos la presión de levantamiento. ¿Qué nos queda? Bueno, agarrar solamente esta parte. Ya conocemos presión, a ver, conocemos la presión de levantamiento, la K la conocemos, el área del pistón no la hemos calculado, pero la podemos calcular, el volumen 3 no lo conocemos y el volumen 2 sí lo conocemos. Entonces nos quedarían solo dos incógnitas, sería la presión 3 y sería el volumen extensivo 3. Bueno, vamos a sustituir lo que podemos sustituir y vamos a ver qué tanto podemos hacer. Listo, entonces la presión de levantamiento nos dio 120.8. entonces bueno, vamos a sustituir eso. Tomamos y colocamos 120.8. 120,8. Muy bien. La K del resorte la tenemos, que por acá la hemos calculado en las unidades adecuadas, que nos dio 150. El volumen 3 no lo conocemos, el volumen 2 sí lo conocemos, que sería, si mal no recuerdo, 0,15. Vamos a verificarlo en momentos. Bueno, acá parece que tenemos un error porque no. Listo. Ajá, entonces tenemos 120.8 que sería la presión de levantamiento, 150 que sería la constante del resorte, el volumen 2 creo que es cuando apenas roza el resorte, que en el estado número 2 creo que es 0,15, y el área del pistón no la hemos calculado, pero podemos calcularla. Listo, entonces vamos a verificar que el volumen 2 sea lo que estoy diciendo que es. Sí, 1.15 por 10 a la menos 3, mentira, no era mucho menos, ¿no? Era 150, el volumen 1 es 0,0, a ver, verifiquemos que todo está bien. Un litro sería, vamos a ver dónde estamos, 0,001, ajá, aquí sería 0,0015, entonces es mucho menos. Y vamos a colocarlo aquí. Bien, entonces vamos a crear 1.5 dividido entre 1000 para corroborar. 1,5 por 10 a la menos 3, que sería 0,0015. 0,0015. Perfecto.
Muy bien, tenemos esta ecuación, pero fíjense que no tenemos el área del pistón y no tenemos el volumen 3. Entonces, bueno, podríamos calcular el área del pistón. Bien, entonces vamos a colocar calculando área del pistón. Bueno, no voy a colocarme acá muy exquisito con el tema del área, pero nosotros sabemos que el pistón es como decir el ejemplo de un cilindro, listo, o como una arepa, como le dice un compañero. Entonces sería un cilindro que, si nosotros lo vemos desde arriba, sería algo así, un círculo, bien, visto desde la parte de arriba, visto desde acá es como un círculo, y el área del círculo, o sea, el área del pistón es la misma área del círculo, por lo tanto yo podría decir que el área del pistón va a ser igual al área del círculo, que sería, no sé realmente cómo colocar pi acá, pero entonces sería pi, que sería, bueno, no sé si, bueno, vamos a colocar la pi por, realmente sería, para nuestro, puede ser pi por r cuadrado, pero para nuestros términos, si me lo permite el programa, pi, perdón, sería pi por pi cuartos, listo, del diámetro, vamos a colocarlo, voy a pausar el video para colocar, no tardar tanto. Bien, entonces tendríamos la ecuación que sería pi cuartos del, ya sabemos que pi está como con 3.1416, 4 pues cuartos, el diámetro del pistón, que ya lo tenemos en nuestras unidades adecuadas, que sería 0,15, que será el 0,15 del que estaba recordando, al cuadrado. Entonces podemos simplemente calcularla y colocamos que vale, a ver, sería 0.15 al cuadrado por pi entre 4, estaría dando 0,01767. Muy bien, entonces tendríamos 0,177 aproximadamente, si redondeando, y podemos sustituir en nuestra ecuación anterior. Entonces vamos a escribir por acá que vamos a retomar la ecuación anterior. ¿Cuál era la ecuación anterior? Esta de acá. Entonces vamos a colocarla así para que no nos perdamos, que es esta, y vamos a sustituir. Muy bien, entonces la tendríamos aquí, tendríamos nuestra ecuación, y ya sabemos que esto es 0,0177. Entonces sería 0,0177. Muy bien, y tendremos una ecuación que no depende de propiedades de tablas. Bien, ya de ahí no podemos hacer mucho más. Bien, tendríamos que buscar, tenemos que tener algo para encontrar el volumen, y así obtendríamos la presión 3. Y con la presión 3 y la temperatura, pues ya definimos el estado, pero no va a estar tan fácil. Bien, entonces esta propiedad B3 no es una propiedad de tablas. Bien, entonces no es una ecuación de tanteo. Para que sea una ecuación de tanteo, todo tiene que ser propiedad de tablas. Pero nosotros sabemos de que tenemos una ayuda, de que sabemos que B3, bueno, vamos a colocarla mejor como que B3, ¿sí? Que ya sabemos que nuestra ecuación genérica sería igual a volumen 3 sobre la masa. Que la masa, si es igual a la masa 3, es igual a la masa 2 y es igual a la masa 1. Por lo tanto, tendríamos este valor y tendríamos este valor también. O vamos a ver cómo lo podríamos colocar. Mentiras, el valor de este no lo tenemos, perdón, un lapsus mental. Entonces tendríamos esto acá, pero podríamos convertir a ese B3 en una propiedad de tablas. Entonces podríamos colocar el B3 como la masa por B3, y ya conocemos esta, y ya nos quedaría la ecuación. Como ya conocemos la masa, tendríamos la ecuación en términos de solo propiedades de tablas. Javier, vuelvo a repetir, bueno, sería que el B3 lo sustituyéramos por masa por B3. ¿Por qué? Porque así ya esta parte, ya la ecuación, si sustituimos este por M por B3, ya la ecuación queda 100% en términos de tablas, porque la masa la conocemos, y nos queda una ecuación en términos de tablas y podemos tantear. Bien, o no, se nos convierte en una ecuación de tanteo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir B3, vamos a colocar por acá la sustitución. Vamos a utilizar, voy a utilizar esta ecuación como para saber de dónde sale cuando lo estemos revisando, esta ecuación, y vamos a colocar que esa ecuación la podemos colocar así. Entonces podríamos colocar que el volumen sería igual a la masa por el volumen específico, y esa es la ecuación que vamos a, perdón, un error acá, y esa es la ecuación que vamos a utilizar, esta sustitución de acá de la derecha, para que lo anoten en su cuaderno, para que sepan qué es lo que estamos haciendo. Bien, entonces nos va a quedar esta ecuación con un ligero cambio,
Entonces vamos a poner esto acá para que no se confunda y vamos a colocar esto en otro recuadro. Disculpen si estoy yendo lento, por favor les pido que me disculpen, pero la idea es de que todos entendamos lo que está pasando aquí, ¿sí? Entonces iríamos como, aquí sería masa 3 por el volumen específico de 3, que ya nos queda la ecuación de esta manera. La masa 3 la conocemos, que es la misma masa 2 y es la misma masa 1, que sería 8.29 por 10 a la menos 4. Vamos a colocarlo por acá. Y ya tendríamos una ecuación. A ver, 8.29, aquí está mal, aquí sería por 10 a la menos 4. Y ya tendríamos nuestra ecuación 100% en propiedades de tablas, y ya se nos convertiría en una ecuación de tanteo. Bien, para que sea una ecuación de tanteo, bueno, todavía no, para que sea una ecuación de tanteo debería estar igualada a 0. Bueno, realmente no necesariamente, pero es como lo que se toma así por hecho, ¿sí? Entonces pasamos la p al otro lado a restar, y nos quedaría nuestra ecuación de tanteo. Muy bien, perfecto, ya estaríamos súper mega bien. Tendríamos una ecuación de tanteo que depende solo de propiedad de tabla y está igualada a 0. Ya tenemos todo lo que necesitamos para que sea una ecuación de tanteo. Ahora, ¿qué sabemos de acá? Para buscar los valores pertinentes, ¿qué sabemos? Porque recuerda que esto lo estamos haciendo para el estado 3. Del estado 3 sabemos que la temperatura es de 600 grados. Bien, de 600 grados centígrados. Ya tenemos la temperatura, que sabemos que a esa temperatura es que vamos a leer. ¿Sabemos en qué zona estamos? Bueno, hay que ver. Vamos a ver si sabemos en qué zona estamos. Bueno, en el estado número 2 estamos en sobrecalentado y se siguió calentando, todavía estamos en vapor. O sea, eso quiere decir que estamos en vapor sobrecalentado, porque estábamos en vapor sobrecalentado en el estado 2 y nos calentamos más, o se calentó más, mejor dicho, la sustancia, entonces estamos en vapor sobrecalentado. ¿Qué otra cosa sabemos? Que como se está comprimiendo por el resorte, la presión de 3 tiene que ser superior a la presión de 2. Javier, ¿tiene que ser muy superior o pues no? Son simplemente superior, no sabemos cuánto. Muy bien, no sabemos cuánto, pero sabemos que es algo superior. Listo. Muy bien, entonces vamos a hacer nuestra tabla. Entonces decimos que la temperatura, vamos a leer a la temperatura de 600, vamos a leer una presión en vapor sobrecalentado y vamos a leer ¿qué más? Un B sub 3. Y vamos a tener un error. ¿Listo? Muy bien. Entonces ya tenemos todo eso. Vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces sabemos que estamos en vapor sobrecalentado. Vamos a suponer una temperatura